Vamos a ir a dos cositas que quiero aclarar antes que nada. Me dice un amigo que 100 millones. Yo digo, sí, eso es bien razonable. Yo soy bien razonable. El presupuesto total de Puerto Rico combinado 28,000 millones de dólares. 100 milloncitos de 28,000 millones de dólares es una ínfima fracción. Pero hay más todavía. Me dicen, bueno, es que la Junta no lo va a permitir. Perdóname. La Junta ha permitido que la legislatura gaste todos los años 3%, 4% de su presupuesto en presupuesto para cabildear contra la estadidad. Esa Junta no puede venir a decirme que lo que le ha permitido a lo que es Tax Tito y a Dalmau no se lo puede permitir al gobierno de Puerto Rico. De hecho, si fuera 3% del presupuesto, estaríamos hablando de prácticamente una totalidad. Estamos hablando de casi 1 billón de billetes. Pero vamos a ir más. O sea, esto es pura matemática. Hay que tener los overoles, los pantalones que tienen los comunistas y que tienen los estadistas ideológicamente, que tienen los estadolibristas ideológicamente. ¿Y saben lo que le ha faltado a los PNP? Exactamente lo que ustedes están pensando. No los tienen. Y como no los tienen, les pasan, los racistas les pasan por arriba. Bueno, vamos a ir con nuestro panel. Juan José Díaz, empezamos contigo. Ajá. ¿Qué te parece con esta cuestión del proyecto del Wicker, de traer a Lela de nuevo para ver si negocian, crean una comisión para negociar, a ver qué se puede cambiar de la ley 600? Bueno, saludos Luis, saludos Eric, Falfo y los amigos que nos escuchan. Ayer vimos cosas bien interesantes que jamás yo pensé que las vería. Nidia Velázquez cayéndole ya, poniéndole los últimos clavos al ataúd de Lela, que eso era más difícil que venderle una escalera a Spider-Man. Estábamos viendo a los populares. Bueno, los populares, ustedes recordarán que aquí mismo en Noti1, hace unos años, Aníbal José Torres dijo, sin ningún problema, que para detener la estadidad, si había que venderle el alma al diablo, se le vendía. Y eso yo creo que quedó materializado ayer. Lo vimos ayer cuando se unieron a los republicanos. Olvídense ustedes que sean republicanos, porque republicanos hay buenos y hay malos, como en todo. Se unieron a los más racistas que podían conseguir. Y créanme que no deben haber ido allí a decirle, mira, que estadísticamente, no, deben haber ido con unas barbaridades. O sea, ¿se acuerdan como aquella vez que decían que las mujeres aquí tenían muchos niños para que le dieran más beneficios, ¿verdad? De fondos federales. Con ese tipo de discurso es el que van. Ese es el que motiva que este tipo de legislador racista, más allá de si es republicano o no, pues venga con un chorro de enmiendas que no pasaron. A mí me parece también que tenemos que ver esto en su justa perspectiva. Primero decían que esto no se iba ni a radicar, que había tanto tranque que mire que los estadistas que no se vistan que no van. Se radica, se aprueba ahora en comisión, que decían que tampoco lo iban a aprobar, se va a aprobar en la Cámara y ahora entonces hacen un chichichija porque encontraron un senador republicano, uno, que radicara un proyecto que incluye a Lela allá en el Senado. Si encuentras 60 co-sponsors de Nidia Velázquez y de Jennifer a favor del proyecto, bendito, si allí 435 representantes, qué porquería, pero con un legislador que radique a favor de Lela, de la colonia, eso de pronto es noticia y ese chichichija. La verdad es que ayer, una de las cosas que, y claro, ahorita hablaremos de la marcha que no fue marcha, la marcha marchita, pero la realidad es que ninguna de las dos cosas tuvieron el despliegue noticioso que normalmente hubiesen tenido. ¿Por qué? Porque fueron favorables o no fueron muy favorables para la izquierda, ¿verdad? Y en este caso los colonialistas cogieron una escarpiza ayer. Así que es una realidad. Y pues pueden venir ahora, como hacen, están entrevistando hasta doña Miriam, porque ella le está cayendo encima a Jennifer, porque de pronto ella era la más pitiyanqui para los medios. Ahora no, ahora es la sabiduría, la experiencia que habla de cómo Jennifer ha cometido errores. Así que, en resumen, realmente ayer pasó lo que esperábamos todos, es un paso importante, y la estadidad hay que defenderla. Así empezó el movimiento que terminó con el Partido Republicano, estadista republicano, y se convirtió en el PNP, ¿verdad?
cuando don Luis Aferré, en paz descanse, fue bien claro y dijo, la estadía hay que defenderlo en todos los frentes, eso no es si vas a ganar o perder. Y en esta ocasión que tenemos mayoría, con más razón. Alfonso, las vistas de ayer, obviamente, del markup, derrotadas todas las enmiendas republicanas, el Partido Republicano, aliado con los colonialistas racistas, Nidia Velázquez metió a Lela ya en el ataúd, y el racismo salió para fuera de cuajo con las cuestiones del idioma, la cultura, el coloniaje, el ELA como opción, ninguna de las anteriores, todas esas porquerías. Alfonso. Sí, mira, yo creo que obviamente estamos viendo la confluencia de intereses, ¿verdad? Gente que aún dentro del Congreso de Estados Unidos, pues sabemos que no quiere o quiere ponerle mayores trabas a que Puerto Rico se convierta en un estado. Eso fue lo que vimos y fue producto de las discusiones que hubo ayer en el comité del Congreso, pero al final del día yo creo que lo que nos tenemos que enfocar es que el proyecto pasó en el comité, ahora va al pleno. Nosotros entendemos que tiene buenas oportunidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes, y pasó por encima de todas aquellas voces que querían ponerle trabas adicionales a la estadidad para Puerto Rico. Yo creo que es importante destacar, ¿verdad?, lo que dijo la congresista de Nuevo México cuando trataron de imponer que si Puerto Rico fuera estado tendría que tener el idioma inglés oficial como idioma oficial, y esa misma congresista dijo, Nuevo México es un estado bilingüe, y cuando Nuevo México accedió, o sea, lo aceptaron, lo admitieron como estado, en ningún momento le pidieron a Nuevo México que estableciera el inglés como idioma oficial, así que eso no es necesario para Puerto Rico tampoco. Así que vemos, ¿verdad?, como ya hay otras voces, y yo creo que eso es lo importante, hay otras voces dentro del Congreso, más allá de los que siempre habían abogado por la estadidad, que están saliendo a entender la importancia de concederle la igualdad a Puerto Rico a través de la estadidad. Y yo creo que eso es lo importante. Y mira, lo que está pasando en el Senado y cómo el Partido Popular usa de aliado a los congresistas y a los senadores más racistas que hay ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad?, en el Senado de los Estados Unidos específicamente, lo que vemos es una burla más, ¿verdad?, y otro ejemplo más de cómo el Partido Popular ignora la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Porque si hay algo claro, más allá de que sea la estadidad, libre asociación o independencia, lo que prefieran los puertorriqueños, pero si hay algo claro en los puertorriqueños es que ya nadie quiere el ELA. Los únicos que quieren el ELA es el liderato del Partido Popular. Imagínense, tan es así que Nidia Velázquez, que ha sido la campeadora del Partido Popular por décadas dentro del Congreso de los Estados Unidos, ha decidido eliminar a Lela de su proyecto de estatus. Así que imagínate hasta dónde va a llegar el Partido Popular para mantener una fórmula con el único objetivo de mantener su franquicia electoral, porque eso es lo único que le queda al Partido Popular, y eso es lo que estamos viendo, que se están aliando hasta con racistas que pretenden que los puertorriqueños sigamos siendo ciudadanos de segunda, con seguir defendiendo el ELA que nadie quiere. Eric, hay varias cositas aquí que tenemos que señalar, pero particularmente hay que señalar las contradicciones. Primero, correcto, el hecho de que son los racistas ultraconservadores trumpistas, los que, republicanos, los que estén aliados con el liderato del Partido Demócrata, que es socialista, como Aníbal Acevedo Vilá, y demócrata completamente, como lo son Tatito y como lo es Baby Dalmau. Y en segundo lugar, en el caso del idioma, que estén reclamando que tiene que haber una imposición de un idioma a nivel nacional, cuando precisamente son los republicanos y sus gobernadores los que están reclamando la 10ª enmienda, la cláusula de reserva de soberanía, que todo aquel poder que no esté expresamente delegado al gobierno nacional le corresponde al Estado y a los ciudadanos. Son unas contradicciones insalvables, pero que son parte de este proceso. Eric. Sí, primero que nada, Luis, buenas tardes a ti, a toda tu audiencia, a mis compañeros aquí del panel. Ayer fue un día, como uno puede decir por ahí, agridulce, ¿no? Para nosotros que luchamos por la estadidad. Por un lado, pues, tuvimos una gran noticia, y por el otro, pues, una gran sorpresa. Y definitivamente mi conclusión de todo esto es que el PPD es capaz, con tal de descarrilar cualquier gran iniciativa a favor de la estadidad, de unirse, y voy a decir esta palabra
sin el apellido a cualquier clan, y sabemos que hay muchos clanes por ahí que fueron distinguidos a través de la historia, no precisamente por buenas razones, sino por discriminar y llegar hasta la violencia. Así que vemos que el PPD es capaz de unirse a este tipo de clan con tal de que la estadidad no sobresalga. Entiendo que debemos aprender de todo esto que ha pasado, y yo creo que ya poco a poco lo hemos ido hablando, los hemos ido tocando. Yo creo que para una próxima propuesta, la cual se pretenda promover la estadía para Puerto Rico, la misma quizás sí debe incluir una fase de información, de darle esa información correcta a los ciudadanos, para que no estemos en estos dimes y diretes de que si el inglés, el español, que si pagar contribuciones, no pagarlas, sino que sea una propuesta completa para de una vez y por todas ir pudiendo de alguna forma anticipar todas estas excusas que utilizan diversos sectores para descarrilar grandes movimientos a favor de la estadidad. Estamos hablando del inglés versus el español, hasta donde yo sé, los estados pues se tienen que regir por la ley federal, y si la ley federal ya estableció el inglés como idioma oficial para toda la nación, pues es algo que obviamente pues debemos acatar. Ahora, el que puede interpretar que eso se traduce en que en Puerto Rico pues se va a dejar de hablar español, pues está más errado que nadie. Así que yo creo que es cuestión de que para una nueva propuesta a favor de la estadidad podamos usar esto para aprender y para ir fortaleciendo esas propuestas que vamos a estar haciendo y ejecutando para que de una vez y por todas se dé la estadidad, porque yo creo que un tema que más que nunca ha surgido es el tema del idioma y el tema de las contribuciones. Así que vamos a usar eso a nuestro favor para poder montar una propuesta completa, ¿no? Que la gente realmente entienda qué es la estadidad y lo que implica y cómo eso va a afectar su vida diaria, si es que lo afecta o lo mejora. Así que yo creo que debemos aprender y seguir hacia adelante. Pero nada, como dije anteriormente, una de cal y una de arena. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que ustedes esperan que se dé en el Senado, lo que es el proyecto de Tom Wicker, ¿dónde ustedes creen que va a llegar esto? Empiezo contigo, Juanjo. Yo creo que ese proyecto fue un proyecto hecho para desviar la atención de lo que estaba pasando en la Cámara de Representantes. O sea, yo no creo que ese proyecto vaya a ser favorecido en el Senado. Primero porque el Senado está dividido por la mitad, ¿verdad? Y ahora mismo el voto decisivo es Kamala Harris, y pues no creo que vayan a darle paso a ese proyecto, específicamente cuando la mayoría de demócratas en la Cámara de Representantes está abogando por el proyecto que fue aprobado ayer en el comité. Así que yo no creo que ese proyecto tenga mucho éxito. Al igual que hemos dicho desde el primer día, que es cuesta arriba que el proyecto que se aprobó en el comité y que es posible que se apruebe en el pleno de la Cámara de Representantes tenga éxito en el Senado. No obstante, entiendo que tiene mayores posibilidades, específicamente por lo que dije anteriormente, sino porque el Senado está dividido y el voto, ¿verdad? El voto decisivo puede ser el de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que hay que ver qué pasa, pero la realidad es que el proyecto presentado por Wicker no tiene oportunidad, por lo menos en este Senado no va a tener oportunidad, y el proyecto, y el proyecto de la Cámara, pues una vez se apruebe, pues entonces hay que ver qué pasa en el Senado, hay que ver cómo queda, ¿verdad? El proyecto, y así que vamos, yo creo que ambos proyectos, ¿verdad? Cada uno va a tener sus obstáculos, pero definitivamente el proyecto que se aprobó en la Cámara es más completo, y creo que aún así, ¿verdad? Con los obstáculos que pueda tener en el Senado, tiene más posibilidades del que presentó el senador Wicker. Juanjo, ese proyecto. Y vamos a ver las previsiones. El proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González va a votación la semana que viene a la Cámara si el comité de reglas le dé la luz verde. Sí. Todo parece indicar que sí, que se va a aprobar en la Cámara. Pero volvemos al asunto del proyecto en el Senado. La verdad es que, primero, no va a ser el único que va a llegar, así que no es como que va a estar corriendo solo en el proceso. Segundo, que ese proceso precisamente va a permitir que otros propongan sus enmiendas, que pueden ir desde añadir hasta quitar, como todos sabemos, y editar todo lo posible. Lo que sea el Frankenstein final, pues habría que verlo. Sí, por lo menos yo diría, ¿verdad?
todos sabemos que las probabilidades de que se apruebe en el Senado son mínimas, escasas. Pero aún así, dentro de las esperanzas que uno puede albergar está el hecho de que, primero, la mitad demócrata lleva fuerza de venir con un empuje grande de Partido Demócrata en la Cámara, y entre los republicanos, que no se necesita mucho para entonces lograr esa mayoría, por lo menos tienes a un Rick Scott, tienes a un ¿cómo se llama este otro? Marco Rubio, gracias. que dependen de un electorado puertorriqueño que en su gran mayoría es estadista, y eso lo cambia todo. Por eso es que vemos la efectividad en gran parte de lo que está haciendo Ricardo Rosselló con su equipo, ¿no? Porque en meterse ahí, meterle presión a cada legislador en sus distritos, tiene su efecto. Así que si logramos los demócratas en el Senado y 2 votitos o 3 de republicanos, no se crean, esto no está tan lejos. Que todavía estamos hablando dentro del calendario y con lo que se acerca, con las elecciones de midterm, es bastante difícil, sí. Pero no lo veo, si difícil es que se apruebe finalmente el proyecto en el Senado, más difícil aún veo yo que se pueda aprobar el que se radicó con el embeleco de incluir el ELA. Bueno, y en ese contexto yo creo que tenemos que ver no solamente las previsiones, sino que estamos prácticamente, este Congreso se va de vacaciones, de receso, ahora a finales de la semana que viene, el día 29 o el 30. Regresan en septiembre, par de semanas, porque ya estamos en campaña electoral. De manera que no es solamente, vamos a asumir, lo aprobaron, todavía esto lo que tiene para el Senado es una porquería, porque una tercera parte del Senado va a reelección también. Adelante, Eric. Sí, bueno, Luis, definitivamente esto es ver cuál de los dos llega más lejos. Estoy seguro que definitivamente el proyecto que se está promoviendo ahora mismo en la Cámara Federal va a tener mucho más camino recorrido al final del día. Eso será una gran noticia, será hasta el momento el paso por la estadidad más largo y de mayor impacto a favor de la lucha, pero deberíamos entonces ver, y es porque me atrevo quizás a aventurar que lamentablemente quizás en el Senado, aunque ganemos uno que otro voto, pues quizás pues no se apruebe del todo, pero entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro si ya tenemos un buen proyecto que sabemos que por lo menos logramos eliminar por completo de las definiciones lo que es el estatus colonial como una alternativa, en este caso lo que ¿verdad? Siempre ha promovido el PPD? La pregunta sería cómo logramos compaginar este proyecto, que definitivamente va a ser el proyecto de mayor impacto en la estadidad hasta el momento, con este otro que promueve Wicker, que aunque es irrazonable de su faz porque permite como alternativa el estatus colonial, trae unas cosas que quizás podamos utilizar para incluir en una nueva propuesta, como esa parte, ¿no? de darle más información correcta de lo que implica la estadidad a cada ciudadano en Puerto Rico. Yo creo que si unimos esos dos esfuerzos de cara al futuro, vamos a tener no solamente un mejor proyecto, sino que vamos a tener un proyecto que va a anticipar cualquier estúpida excusa que pueda tener cualquier congresista a nivel de Estados Unidos para, de alguna forma u otra, pues usar esto a nuestro favor y ir fortaleciendo esas armas que vamos a seguir utilizando a favor de la estadidad. Ahora bien, yo creo que si se hace como lo estoy pensando, la única excusa que va a quedar del otro lado va a ser siempre que debe estar una definición que promueva un estatus colonial en ese tipo de plebiscito de referéndum, lo cual ya por lo menos con la composición que hay ahora en la Cámara, al parecer hemos ganado ya esa batalla. Así que si hacemos esa propuesta y la fortalecemos con esa información correcta, quizás esa sea la única excusa que va a quedar a favor de cualquier otro congresista que en el futuro ocupe una silla allí. Bueno, y hay otra cosa que hay que señalar aquí, es la hipocresía. El congresista Chuy García, mexicano, del distrito o donde estaba Luis Gutiérrez, y que reacciona y es un monigote de los socialistas demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, le votó en contra al proyecto. Es un contrasentido que un congresista nacido fuera de los Estados Unidos esté votando, hispano, en contra, y demócrata en contra del derecho de igualdad y el derecho de libre determinación de los puertorriqueños. Esto es increíble. Alfonso. Pues mira,
¿Sabes qué? A mí esas cosas me deberían sorprender, pero no me sorprenden, porque la realidad es que la mayoría de los congresistas lo que buscan es mantenerse en su silla y lo que buscan son sus votos, y pues él votó probablemente para complacer a gente que le financia su campaña política, ¿verdad? Y probablemente uno de los intereses, sabrá Dios dónde están sus alianzas, pero definitivamente a mí me parece hipócrita de mucha de esta gente que cuando hay que luchar por los derechos de las minorías piden la ayuda de los puertorriqueños y que los puertorriqueños tienen que ser parte y los puertorriqueños tienen que ser parte de la lucha. Sin embargo, vemos personas como este espécimen, porque eso es lo que hay que llamarle, diciendo que vota en contra, entonces a la hora de darle la igualdad de los puertorriqueños, pues ahí no puede votar a favor. Sin embargo, cuando necesitan a los puertorriqueños para luchar por los derechos de la minoría a nivel nacional, los puertorriqueños sí tenemos que estar en pie de lucha junto con nuestros hermanos latinoamericanos. Pues tiene que ser para todos. Si vamos a luchar por los derechos de todos, tienen que ser de todos, de las minorías en Estados Unidos latinas como de la igualdad de los puertorriqueños. Esto no pueden ser luchas por separada. La lucha por la igualdad tiene que ser una. Y si bien yo soy uno que estoy totalmente de acuerdo con que a la minoría se les reconozcan derechos, el ejemplo hay que darlo por la casa y tiene que empezar con los latinos que nacemos siendo ciudadanos americanos, ¿verdad? Que con pasaporte y con ciudadanía americana desde nacimiento, que son los 3.2 millones de puertorriqueños que vivimos en la isla. Y ahí hay que empezar y luchar y ser el ejemplo de todas esas luchas que se están dando a nivel nacional. Así que, vuelvo y digo, no me sorprende, me decepciona, pero ya a estas alturas he visto cosas peores. Bueno, lo que quiero recoger cuando vengamos de la pausa es la marcha de ayer y cómo la prensa prácticamente después de haberla promovida por casi un mes cogió y la hundió porque fue un fracaso total, porque la gente no quiere los comunistas y sabe que lo que son las agendas comunistas. Y vamos a hablar también precisamente de esta cuestión de Chuy y de lo que es Alexandria Ocasio-Cortez, de los totalitarios y fascistas que son estos llamados progressives de la diáspora, los diásporos estos, que son realmente unos fascistas que no creen en la democracia, no creen en la libre determinación y se comportan como los comunistas. La ocasión fascista que ha surgido en la izquierda del país, viéndolo, ¿no? La prensa diciendo, a pesar del fracaso de la convocatoria a la protesta de ayer del independentismo contra Luma, lo que fueron menos de 200, 300 personas, y los medios lo reportaron, el Canal 2 puso miles de personas se unen a la manifestación, Andy puso contundente reclamo contra Luma, Noticel, miles de personas sofocadas por el calor frente al acceso de Fortaleza. O sea, los medios mintiendo asquerosamente, que es parte de la propaganda del fascismo, ¿no? Y ahí me le añades lo de Chuy García y el fascismo de los diásporos, que tampoco permiten la libre determinación. Bueno, adelante. Vamos por parte. El jueves pasado precisamente nos trajiste la pregunta de qué anticipábamos que iba a pasar en esa marcha. Y me siento bien contento de que la pegué, porque lo dije, allí no va a pasar nada, van a ir 4 gatos y esbozamos por qué, pero la gente sabe lo primero que hay que ver es, primero, el movimiento Victoria Ciudadana se ha ido convirtiendo ya en un momento Victoria Ciudadana, cada vez está como que más pequeñito. Pero vamos a hacer la primera pregunta. La gente que estaba convocando esta marcha, por los supuestos aumentos, que nada tienen que ver con Luma, y lo hemos explicado en otras ocasiones, y por muchas otras cosas, ¿estaban de acuerdo con que Luma llegara por primera vez? O sea, desde el principio estaban en contra de la privatización, así que no importa si mañana les regalan la electricidad, no importa si le ponen un poste indestructible frente a la casa y el servicio al cliente tienen ahí al lado la oficina de la casa, no lo van a querer porque está siempre enganchado con la agenda que es totalmente separatista. Y entonces, oye, todavía ayer de los poquitos que habían algunos con la camisa esta roja tirando a Chinita con el martillo y la hoz y todo esto, y con un orgullo que hablaban, o sea, como y no entienden o no quieren entender, porque claro,
saben que no tienen el respaldo, pero saben que mediáticamente siempre encuentran unos espacios, ¿no? Y esa es una realidad, y yo lo digo, oye, como profesional de las comunicaciones, a mí me duele, y me molesta, claro que me molesta, pero me duele muchísimo, porque yo veo, o sea, cuando llegas al absurdo de decir, tratar de describir algo que todos los demás están viendo que es todo lo contrario, mire, usted no solamente pierde credibilidad, usted está destruyendo lo que durante mucho tiempo se pudo construir con sacrificios para lograr este sistema democrático que atesora un sistema de prensa y de información libre. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un punto donde si yo estoy viendo 4 gatos, aún si me multiplicas a cada uno por 7 vidas, siguen siendo 4 gatos. Entonces, tú me dices, aquí hay cientos, aquí hay miles, pues claro que me molesta. Entonces, sí, claro, esto hay que atarlo con lo que mencionaste. Por ejemplo, Chuy, él está, como digo, gutierrizado, ¿verdad? Esta gente, pues, se mueven dentro de ese mismo... mira, como vimos ayer, inclusive en estos días, Alexandria Ocasio, que le votó en contra. Yo digo que ya el segundo apellido no es Cortés, es Copperfield. ¿La vieron con sí? Se puso como si estuviera esposada y caminando así, de pronto levantó el puño y como si se hubiese zafado. Miren, es un show constante, es un porque... fraude. El chihichijá, sí. El chihichijá les produce. Y en eso, Eric, ¿qué te parece esta vertiente fascista de los independentistas en Puerto Rico y en Estados Unidos? Sí, mira, Luis, en este caso de, ¿verdad? de Luma, yo creo que en un momento dado, yo creo que cada uno de los puertorriqueños estaba de acuerdo en que Puerto Rico necesitaba una reforma energética. Yo creo que hasta ahí todo el mundo estaba, o está, al día de hoy todavía consciente y aprueba eso. Ahora bien, a raíz de eso, pues se impulsó precisamente una iniciativa, ¿verdad? Acorde con propiciar una reforma energética, utilizando, y yo quiero que esto es bien importante, o sea, uno de los mecanismos más complejos en términos procesales, porque garantiza que se haga la mejor contratación posible, que se llama una alianza público-privada. O sea, el que sabe lo que es eso, sabe que eso no es un contrato que se da de un día para otro porque me dio la gana. O sea, eso es un proceso arduamente con muchos requisitos que busca la mejor contratación. Y a raíz de eso nace Luma. Así que si todos estábamos de acuerdo con hacer una reforma energética, pues yo creo que la segunda parte es que todos estábamos de acuerdo en que debía utilizarse el mejor mecanismo. Y así se hizo. Así que ahora entonces estamos hablando de una manifestación en contra de Luma. Entonces hay que preguntarnos, indistintamente el número de personas, pueden ser 4, pueden ser 100, pueden ser 100,000. ¿Hay alguna legitimidad o razonabilidad detrás de los planteamientos en esta manifestación? Porque si van a utilizar un tema para politizar el asunto, para de alguna forma u otra hacerle ataques inmerecidos al gobernador, yo no sé entonces de qué estamos hablando. Entonces significa que cada decisión que se tome en Puerto Rico, al otro día vamos a estar contando cuántos se van a unir a X manifestación. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que jamás vamos a saber cuál es el interés de cada cual que se meta allí en esa manifestación. O sea, y eso es lo peligroso de este tipo de manifestación, que al final del día no va a haber un historiador tan siquiera que pueda definir qué fue lo que motivó esa manifestación. Porque sí, supuestamente es contra Luma, pero salen otros hablando que si el gobernador cancela el contrato. Ahora ven a Luma como que se está enriqueciendo, pero es que alguien tiene que hacer ese trabajo. La pregunta es, ¿ese trabajo se hizo, esa selección, se utilizó el proceso adecuado? Pues claro que sí, se usó una alianza público-privada. Así que yo lo que creo es que es una cuestión de poder enfocar realmente los esfuerzos de cada cual y que no utilicen cualquier pequeña excusa para promover intereses escondidos como pasó ayer. Pueden ser 4, pueden ser 300. A mí no me gusta hablar de números porque eso es bastante complejo. Si es grande o no, yo en un momento dado hablé de números y eso nunca lo vamos a saber. Así que yo lo que creo que más que el número de personas es ver cuál es la legitimidad o cuál es la razonabilidad de esa manifestación. Porque puede ser uno y a lo mejor ese uno pudiera tener la razón del mundo. Alexandria Ocasio-Cortez es un fraude. Es un fraude total, es un embuste. Es una mujer que alega ser democrática, liberal y todo eso, y lo menos es totalitaria, es contradictoria, es un show, ha traicionado a su pueblo. Ella reclama derechos para los extranjeros en Estados Unidos, pero a los ciudadanos americanos de Puerto Rico les niega ni tan siquiera el derecho de que se apruebe
el proyecto que originalmente de libre determinación ella aprobó y que después echó para atrás. O sea, esta mujer es un desastre porque responde a los diásporos comunistas. Y hay que decirlo así. ¿Por qué diablos en el PNP no condenan eso? Bueno, yo creo que en el PNP no condenan eso porque lamentablemente, no voy a hablar por todos, pero hay mucho liderato del PNP que lo que está enfocado es en mantener su silla, ¿verdad? Y en el resultado electoral aquí en Puerto Rico, y se han olvidado de luchar por el ideal y de llamar las cosas como son. Y lamentablemente eso es lo que nos enfrentamos ahora. Son muy pocos los líderes dentro del Partido Nuevo Progresista que verdaderamente llevan como bandera el tema del estatus y que tienen las agallas para poder denunciar situaciones, ¿verdad? Y denunciar posturas como las que asume Alexandria Ocasio-Cortez. Pero todavía a mí de toda esta situación, yo lo que veo es que esto es otro ejemplo más de lo que ha sido el pensamiento de izquierda en los Estados Unidos desde siempre. La izquierda en Estados Unidos, la izquierda, y no digo Estados Unidos nada más, en Estados Unidos y Latinoamérica también. La izquierda en estos países es, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y los que piensan como yo son más iguales que los que no piensan como yo. Y Alexandria Ocasio-Cortez es democrática para los que piensan como ella, porque los que no piensan como ella se le deben llegar todos los derechos. Y ella en muchas entrevistas ha estado corta de decir lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, eso es lo que ella piensa, así es que ella se mueve. Los derechos son para las personas que piensan como ella. Los que no piensan como ella no deberían tener derechos. Y así es que se mueve Alexandria Ocasio-Cortez. Y ese es el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez. Y él es el discurso de la izquierda de los Estados Unidos que es la más vocal dentro del Partido Demócrata. Aunque yo pienso que el Partido Demócrata todavía está controlado a nivel electoral por moderados. Pero definitivamente esta izquierda ha tomado el batón a nivel de ser portavoz de muchas causas, ¿verdad? Que creo que también tiene un efecto en el Partido Demócrata. Pero ese siempre ha sido el idioma de la izquierda, porque la izquierda parte de la premisa que ellos son mejores que los que no piensan como ellos, que ellos son los intelectuales, que los que no piensan como ellos es porque no tienen el nivel de inteligencia que hace falta para llegar a pensar como ellos, y por tanto tienen que ser los que no piensan como ellos tienen que ser controlados y reeducados. Ese es el discurso de la izquierda, ese es el discurso fascista de la izquierda, como tú muy bien dices, y eso es lo que tenemos que estar bien pendientes, porque esta gente lamentablemente está controlando los medios en Estados Unidos, está controlando mucho del discurso bajo la bandera de que lo que buscan son los derechos humanos, y lo que hacen es crear divisiones y sencillamente oprimir a todo aquel que no piensa como ellos. Juanjo, aquí hay un fenómeno, y es que las redes, el ciudadano de a pie se hartó de los abusos de la prensa, se hartó de que son influencers, se hartó de las payasadas de la prensa, y los están confrontando educadamente en cada parte de las redes sociales. Le están sacando las contradicciones, los bulos, las barbaridades. La prensa no se está dando cuenta. De hecho, ayer comentaba una encuesta de Gallup donde en Estados Unidos casi entre el 85 y 90% de la ciudadanía no cree ni en los telediarios, ni en los periódicos, nada. Y en Puerto Rico tiene que ser igual. O sea, y cada vez que hacen esto, que omiten noticias, que le cargan las maletas a la izquierda y a los comunistas, pierden más credibilidad. La gente cree mucho menos en los telediarios y en los periódicos, y es en gran medida gracias a que han despertado los ciudadanos y a través de las redes sociales les desarman los embustes, los confrontan y los critican. Sí, definitivo. O sea, antes de las redes sociales salía una portada en El Nuevo Día diciendo que te iban a arrestar y te tenías que sentar a llorar. No había otra, o sea, no había forma de rebatirlo. Ahora vas y te metes en las redes y llevas los argumentos y pones noticias de archivo y muchas veces puedes provocar hasta que, ¿verdad? No se van a disculpar, pero por lo menos pueden parar, ¿verdad? El ataque o reducirlo. Y tiene un efecto, pero tiene un efecto abajo en la gente, ¿no? Por eso es que uno ve precisamente lo que pasó ayer. Si esta marcha se hubiese dado en el tiempo pre-redes sociales,
hubiésemos tenido tal vez otro Puerto Rico con Vieques, ¿no? O sea, porque a nivel de lo que es los medios tradicionales, ¿no? Principalmente lo que tú bien llamas los telediarios, que, ¿verdad?, siempre tiene un impacto, hay gente que está viendo ahí de frente todos los días hablándote, pues eso hubiese sido un éxito total. Sin embargo, lo que la gente veía en las redes y lo que comentaba, decían, mira para allá, fulano diciendo que vayan a la marcha, pero ellos van acá y dicen, espérate, pero es que esto no es así, es que mira aquel caminando con esta bandera del comunismo, soviética. Mira este otro, o sea, pero fíjate qué interesante, imagínate, la contradicción era tan grande ayer, por ejemplo, que al mismo tiempo que estaban quejándose de que la Autoridad de Energía Eléctrica había mentido sobre unos 44 millones que nunca se los dijo al negociado, estaba esa gente protestando para que le devolvieran a esa misma autoridad el control de la distribución. Bendito. O sea, no les importa, no tiene nada que ver, es más, ni con Luma. Tiene que ver con una agenda totalmente separatista, porque cuando usted no tiene los votos, y esto es básico, cuando usted no tiene los votos y quiere separarse de una nación, lo que busca es destruirlo todo para que ellos se cansen, a ver si nos dan una pata por fofó y nos sacan. Porque es la única herramienta que les queda, ¿verdad? Y entonces empiezan a hablar en contra entonces no, porque Puerto Rico tiene mucho que ofrecer, el turismo va a ser nuestra fuente principal de ingresos, pero mientras tanto vamos a caerle encima a los turistas. Así es la contradicción constante. Mira las contradicciones, Eric Rolón, mira lo que pasó hoy. Hoy era la vista del caso civil de Ley 54 contra Ricky Martin. Los medios callaron por 2 días. El Nuevo Día ni el Vocero tienen la historia hasta que se cae el caso contra Ricky Martin, ¿ok? Porque la persona el querellante desistió y entonces apareció en todo y es todo lo que se habla. Esa doble vara, porque obviamente el trato preferencial que le dan a Ricky Martin no se lo dan a ningún líder estadista que tuviera, porque lo que pasa es que Ricky Martin, como independentista y uno de los líderes de la revolución del 19, está protegido, y esa falta de interés sobre notas que puedan afectar figuras que son héroes de esta patria, de acuerdo a la prensa, le resta credibilidad a la prensa, Eric. Sí. Mira, Luis, eso es un gran ejemplo y por varias razones, pero en la línea que tú quieres, ¿verdad?, y que estamos discutiendo, ¿por qué en esa noticia que sale hoy de que el caso de Ricky Martin se archiva? Porque el querellante, pues, aparentemente libre y voluntariamente desistió, ¿verdad?, de seguir con el proceso. ¿Por qué no complementan esa noticia con una estadística que refleja que eso no pasó solamente en el caso de Ricky Martin porque fuera culpable o no culpable? Es que eso pasa lamentablemente a diario en otros casos donde hay víctimas que se prueba, y hay unas circunstancias particulares en cada caso donde a veces las víctimas, aún siendo víctimas, deciden terminar con el proceso. Si hubiesen complementado esa noticia con ese tipo de data, no solamente eres más justo al llevar la noticia, porque no sabemos si realmente Ricky Martin lo hizo o no lo hizo. Lo que sabemos es que la alegada víctima decidió desistir del proceso. Las razones, pues lamentablemente no las sabremos. Pero eso pasa en otros casos. Pero como este es el caso de Ricky Martin, que se trata simplemente de restablecer su reputación, que quizás fue dañada hace unas semanas con esta noticia, y en vez de utilizar esta oportunidad para educar al pueblo de que no es solamente Ricky Martin, es que pueden haber otras víctimas que están pasando por lo mismo, donde lamentablemente tiene ese mismo desenlace, utilizamos esto únicamente para favorecer a Ricky Martin. Y esto, de hecho, en los temas que estamos hablando ahorita, pasó en la noticia del proyecto de Wicked. Allí Dalmau se sirvió con la cuchara grande, y no sabemos si en efecto todo lo que dice Dalmau está incluido en el proyecto. Así que esto siempre se trata de saber cuál es la agenda detrás de la noticia. Yo en lo personal, y esto es muy lamentable para el pueblo de Puerto Rico, Juanjo estaba dando un ejemplo ahorita de que la prensa en muchas ocasiones levanta que hace falta más desarrollo económico, y tú sabes cuántas veces mientras sale una noticia de esa índole, quizás en ese mismo momento están inaugurando una iniciativa gubernamental que persigue un propósito para el pueblo y no lo cubren. Así que estas noticias siempre, obviamente,
o lo obstruyen, o declaran el proyecto como antiambiental o lo que sea, y a todo lo que da. La rémora más grande al desarrollo económico de Puerto Rico es la prensa, eso es cierto. Pero por otro lado lo exige que haya progreso y todo eso. Bueno, gracias Alfonso, y gracias a Juanjo, y gracias a Eric por estar conmigo. Mis amigos, por ahí viene Carmen Jovet. Zulma Rosario, dice la leyenda por allá por Cabo Rojo, que hoy cumple nada más que 35 años, así que felicítenla. Doña Zulma hoy cumple años, y nosotros continuamos con ustedes mañana en la edición del próximo.